Eso es. Eso. Bueno, el tema de hoy es la confirmación de la verdadera iglesia. La confirmación, ¿cuál es la verdadera iglesia? Vamos a comenzar con Romanos 16, verso 25. Conociendo este verso también nunca había predicado de él. Romanos capítulo 16, verso 25. El verso 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, o sea, Pablo no puede confirmarte. Él dice que al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, hay un evangelio que Pablo escribió y hay una predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Próximo verso. Pero que ahora ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí que para una iglesia llamarse iglesia tiene que ser confirmada con su evangelio, no con el de los apóstoles, porque el de los apóstoles era el evangelio de la circuncisión. Pero para que una iglesia se atreva a llamarse iglesia, tiene que tener un evangelio, y es de Romanos a Hebreos. Eso ya lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces. Pero es bueno que tú recuerdes eso, que no toda la Biblia es el evangelio, porque la Biblia es escritura, es historia, y después de de Romanos a Apocalipsis, ahí hay 2 evangelios. 14 son el evangelio de la incircuncisión y 8 el evangelio de la circuncisión. Que esto contiene, por ejemplo, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esos son 8 libros que componen de 3 escritores, 3 cabezas, 3 trompetas diferentes, el evangelio de la circuncisión. Ahora, las 14 epístolas, el evangelio de la incircuncisión es por un solo hombre, una trompeta, una voz, un apóstol, que es el apóstol Pablo. Ahora, Pablo confirmó a unas iglesias en sus tiempos. Estaba Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalónica, todo eso. Él confirmó la iglesia con su evangelio. Pero ¿qué sucede? Que él no pudo continuar porque la presión que tenía era muy fuerte. De parte de los apóstoles tenía presión, a Pedro lo tuvo que reprender. Tuvo muchas dificultades con ellos, porque ellos no comprendían el evangelio de la gracia. Y Cristo en los días de su carne tampoco se lo enseñó, porque Cristo nunca enseñó. Él enseñaba por parábolas y ejemplos, pero nunca enseñó el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué sucede? Que eso que Pablo confirmó que era el verdadero evangelio, luego Pablo dice que Cristo vendría por segunda vez, pero que no vendría sin que antes viniera la apostasía. ¿Apostasía de qué? Apostasía de lo que él enseñó en su tiempo. O sea, quiere decir que ya Pablo está profetizando, después de mi partida se acaba lo que yo enseño, porque viene la apostasía. Van a apostatar de lo que yo he enseñado hasta este día. Quiere decir, Pablo lo esperaba más pronto, él no pensó que iba a tomar 2000 años. Él dice, yo sé que pronto viene ese día, yo sé que pronto el otro se va a manifestar. Y más cuando aquel día se acerca, él decía de ese día. Él luchaba por ese día porque su trabajo se había reducido a nada. En Hechos 20, verso 28 lo dice bien claro. Después de mi partida, los van a reducir a esclavitud. De ustedes mismos entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Como quien dice, van a levantar el pecado. Como el apóstol Juan, que dijo, si alguno dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso,
levantando el pecado de nuevo. Cuando ya Pablo enseña que el pecado fue quitado, Juan lo levantaba. Pablo dice que el diablo fue destruido y Pedro decía, anda como león rugiente. ¿Sí? Porque hay un detalle, porque es que la gente no comprende la palabra diablo y Satanás. Diablo está con D minúscula, que es algo que se opone, que vive en tu cuerpo, que es la concupiscencia que está en ti. Ahora, Satanás es cuando tu condición cobra vida. Si tú tienes una condición diabólica en tu cuerpo, ahora, cuando el cuerpo empieza a ministrarte mentiras, se convierte en Satanás, porque te está ministrando, y es el mismo diablo, porque el diablo opera en ese aspecto. O sea, la ley que se opone a ti está en tu cuerpo, y cuando tú la dejas coger vida, es como si fuera el mismo Satanás. Entonces, en ese aspecto, por eso es que Pablo dice, pronto Satanás ustedes lo van a aplastar bajo sus pies. ¿Y tú crees que con tus pies tú puedas aplastar a Satanás? Lo que él trata de decir es, el Satanás que vive contigo, tú pronto lo vas a aplastar cuando tengas revelación, como yo lo aplasté. ¿Entiendes? Por eso es que nuestros bendecidos católicos, protestantes, evangélicos, ellos son niños en Cristo. Son niños porque ellos no tienen entendimiento. Ellos leen que el diablo anda como león rugiente y dicen, pues está por ahí. ¿Sí? Cuando deben entender que si Pablo dice que está destruido, ¿cómo va a andar por ahí? Que ellos no entienden cuando ellos ven la palabra Satanás en las epístolas de Pablo, o cuando ven el diablo, dicen, pues tiene que estar vivo. No, está como dijo el apóstol, está destruido, pero como tú heredaste esa condición en tu carne, pues tú tienes un género diablo incrustado en tus miembros. Y cuando le das vida, eres mismo Satanás. Lo que te faltan, como lo pinta Hollywood, un par de cuernitos ahí, para que, aunque Satanás nunca tuvo eso. Pero, ¿qué sucede? Que tenía que venir la apostasía. ¿Apostasía de qué? Apostasía es, la palabra apostasía es apartarse de la verdad que Pablo dejó escrita. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que la iglesia que comenzó con Pablo desapareció, porque él mismo lo dijo, después de mi partida, van a reducir a la iglesia a esclavitud, la van a engañar y la desaparecieron. No hubo iglesia por 2000 años. Oye, para los que no ven por telear, de que no hubo iglesia. Y este montón de iglesias que yo tengo aquí alrededor de mí, eso no son iglesias, eso son sinagogas judaizantes que predican un falso evangelio. Esto lo digo con respeto, porque hay mucha gente que se molesta y que yo critico. Es que a veces uno tiene que, para identificar, parece crítica. Y crítica no es nada malo, una crítica de un asunto. Sí, hay que explicar. Y entonces yo entiendo, conforme a la revelación que yo tengo, que eso no son iglesias. La iglesia desapareció con la muerte del apóstol Pablo. No diga que usted iba mucho tiempo a la iglesia, porque usted no estaba yendo a ninguna iglesia. No diga que antes de llegar aquí usted iba a la iglesia. Todo lo que iba era un cajón de esos de judíos. Y mal judíos. Por favor, entienda que no hubo iglesia. La primera iglesia comenzó con el ministerio Creciendo en Gracia. Y esto lo digo en base a lo escrito, no en base a mi opinión. En base a lo escrito dice, y al que puede confirmarlos a ustedes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Y cuándo antes del 86 usted oyó a Jesucristo predicando? Jesucristo nunca predicó. Él no predicó. Porque si hubiera predicado, la iglesia hubiera aparecido. Yo no tenía que haber hecho nada porque lo hizo antes de mí. Entonces la iglesia estaba náufraga, o sea, no había iglesia. Porque para ser iglesia tiene que ser confirmada. ¿Confirmada con qué? Con el evangelio de Pablo. Y nadie había predicado el evangelio de Pablo. Por eso es que dice al que puede. Porque mira, Spurgeon, Calvino, muchos teólogos por 2000 años, ellos trataron de formar una reforma. Lutero trató de hacer una reforma. ¿Y qué Lutero reformó? Nada. Lo que hizo fue que dividió la iglesia católica y salieron entonces los protestantes. La palabra, los que protestaron,
que él escribió 95 tesis probando que la Iglesia Católica vivía por obra, estableciendo, y el justo por la fe vivirá. Y lo clavó allí en un sitio, y de ahí se formó la gran reforma de Lutero. Pero aún Lutero necesitaba una reforma, porque no es al que ellos quisieron. ¿Usted sabe cuánta gente han tratado de reformar la iglesia? Mucha gente, pero que no han podido, porque esto no es al que quiere, es al que puede. Dios tenía un plan predestinado de uno que iba a venir, que iba a poder lograr. Pero para él poder, tenía que venir el Evangelio de Pablo, como se nos ha revelado a nosotros. Ahora, ¿cuál era? Dice aquí, y la predicación de Jesucristo. No dice de muchas personas. La predicación de Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo? Porque dice que habrá un pastor y habrá un rebaño. ¿Cómo se logra eso? A través de la imagen. Cuando la imagen viaja de aquí, llega a todas partes, y en sí quien está predicando es Jesucristo. Uno solo. No son muchos. Digo, y esto que yo digo no es que ellos no puedan predicar. Nosotros tenemos gente excelente. Por ejemplo, Carlos Estero es un maestro excelente. Rafael Encarnación, Iván López son maestros teólogos que Dios me ha enviado. Gente que le callan. Cancel es un maestro excelente. En Puerto Rico, en Ecuador, en Colombia, yo tengo Martín Guío, montones de gente excelente. Ellos no tienen que usar la imagen. Ellos pueden llevar el sentir que yo llevo. Si ellos se someten a los versos dados aquí, ellos comunican ese mismo mensaje. Naturalmente Rafael dice, mira, por más que uno trate, siempre se le chispotea algo de uno. Y los que verdaderamente pueden, prefieren poner la imagen. Porque Carlos, mira, estuvo allá en Libertad de Ecuador y lo que usó fue la imagen. Carlos Estero, que él es un buen maestro, él pudo haber dicho, oye, para que sepan quién es Carlos Estero, aquí voy yo, representando a mi apóstol, porque él siempre, pero mira, él prefiere ir, saludar, y ahí está, mira, un muerto. Porque para estar en este ministerio tiene que estar muerto. Por eso Jesús cuando... vamos a ver este verso bíblico allá en Mateo 24. Mateo, primer libro histórico. Esto no es el Evangelio según San Mateo, sino el libro histórico de Mateo. Los católicos creo que fue que ya comenzaron, los curas los domingos dicen el Santo Evangelio según San Mateo, y de ahí pues se quedó evangelio, pero eso no es ningún evangelio. Si fuera evangelio, hablaba como Pablo. Mira cómo dice el capítulo 24, verso 24 en adelante. Verso 24, míralo ahí. Pizarra electrónica por todas partes. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cómo se identifican los falsos cristos y los falsos profetas? Haciendo señales. Por eso usted ve que yo no hago señales. Yo nunca estoy orando por nadie, porque yo no vine como ellos. Mira, cuando se aparece alguien llamándose Jesucristo, llamándose el profeta tal, lo primero es que hace, y les gusta impresionar con un milagrito, con una cosa. Oye, ese tipo sí que es tremendo. Y las multitudes van siguiéndolo. Harán grandes señales. En el pasado muchas personas se han levantado diciendo, mira, yo soy el Cristo. Y hello, mi padre lo anunció. Dice, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera, fíjate las señales que iban a hacer. Pues yo no hago señales, yo lo que doy es enseñanza. Y yo pongo la enseñanza en tu mente, y entonces con tu mente tú haces las señales. Pues mira, ese señor que testificó ahí, es una señal. ¿Qué más señal que esa? Ese señor está reinando, está contento, aún con su condición física. ¿Viste cómo habló? Dice,
Dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, sé que hay ministerios que se van a los desiertos, porque ellos piensan que el anticristo cuando venía, pues le iba a meter una marca, un chip inyectado en la carne, donde sin ese chip, cuando, fíjate, los niños hacen unas películas tremendas, muchachos. Yo tengo familia que cayeron en una cosa de esa, que el chip, tú ibas a un supermercado y entonces tenías que dejarte poner la marca del anticristo. Pero entonces la marca del anticristo era un chip que te metían, te inyectaban. Entonces cuando tú pasabas por la caja registradora, tú ponías la mano, porque como hay tantas películas de cabre fuerte, son muchachitos evangélicos, es un circo de experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú pones la mano así, tiene la marca del anticristo. Entonces te vendían tu cosita y te llevaban una comprita para la casa. Pues entonces ellos se van a los desiertos y entonces te enseñan a hacer pasta de dientes, te enseñan a hacer jabón, mucho. Entonces recogen mucho comida enlatada y las almacenan, porque como un periodo de 3 años y medio que tienen que estar comiendo por los montes. Él me lo ha dicho y dice, muchachos, yo estaba ya traineándome para la venida del anticristo, porque te enseñan a vivir en las montañas, cosas que no tengas que ir al sistema a comprar, porque si tú aprendes a hacer mantequilla, jabón, pasta de dientes, cositas, pues sobrevive conforme a ellos, ¿no? Así que dice, no vayáis, volvemos, dice, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces mira con lo que termina. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde esté el cuerpo muerto, ahí están las águilas. ¿Cuál es el cuerpo muerto? Los que creemos que estamos muertos en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos un sinnúmero de gente muerta. Oye, así cantaba Miguel Ángel, Dios usa gente muerta, sencillamente muerta. ¿Ah? Es que hay que estar muerto en este ministerio. Si usted está buscando, mira, los pastores que vienen aquí buscando lo suyo, que quieren impresionar, seguida no les gusta. Por eso es que hay montones de ellos que nos ven por telegracia, nos estudian, pero el vientre no les cabe, porque el vientre lo tienen más hinchado que la mente. Son unos vientrudos. Aquí no cabe un vientrudo. Número uno, mira, aquí todos los reconocimientos me los dan a mí. Por eso es que cuando Pablo dice, Colosenses dice, todo lo hicieron para él y todas las cosas en él y para él. Por eso a mí me encanta, pero no a José Luis. No le cante al barrio, al que vive dentro de mí. Al que se metió. Y como dije el domingo, miren, este mes, de hecho, no le iba a contestar así, pero le voy a contestar al bendecido que tiene dificultad, porque fue que una vez en un caso yo, para probar que yo no era lo que ustedes dicen, pues yo me defendía buscando cómo sacarle eso de la cabeza a ustedes. Entonces yo decía, miren, Jesucristo glorificó ese cuerpo y se fue a luz inaccesible. Ese cuerpo no se pudrió, no desapareció. De hecho, Dios siempre fue espíritu sin cuerpo. Solo Dios en espíritu. Pero al meterse en Jesús de Nazaret y glorificar ese cuerpo, entonces Dios ahora se compromete y se mete en Jesús de Nazaret, porque al glorificar ese cuerpo Él no lo puede salirse de él. Él glorificó ese cuerpo y se fue a luz inaccesible. Entonces yo buscando explicarme, entonces, porque yo no puedo negar la realidad de lo que ustedes dicen de mí, de lo que el Evangelio dice de mí, lo que las Escrituras. Mire, yo me encuentro ahora en todas las páginas de la Biblia. Pero yo no puedo negar eso, yo traté, porque yo luché. Hay gente que tiene lucha, mire, yo luché más que todos ellos. Porque ¿quién mejor que yo quiero saber si yo estoy enseñando algo falso? Yo mismo, ¿para qué me voy a engañar? Imagínate.
Y entonces yo luché con eso. Entonces en este mes, fíjate, después de 25 años, vine yo a comprender lo que me pasó. Que cuando Jesucristo se me apareció, era en cuerpo glorificado, pero no tenía cara. Y a mí me llamó mucho la atención. Y entonces después, para enseñarme, me vira, y entonces ya yo no lo vi más. ¿Por qué no lo vi más? Porque cuando Él vino así de frente, Él se me metió, porque un cuerpo glorificado puede hacer eso y mucho más, y más si es Dios. O sea, Dios lo que hizo fue que se me metió en la mente. Yo le explicaba a Rafael que a veces nosotros nos sentamos y dialogamos sobre esto, porque Rafael está comprometido con esto 100%. Y él a veces me hace preguntas que otros no me pueden hacer. Y entonces yo le digo, mira, Rafael, yo lo que sé que cuando a mí me sucedió eso en Massachusetts, yo lo que sé es que yo entré en dos personalidades. O sea, una mente me decía una cosa y la de Cristo me decía otra. Y entonces, pero así clarito, tú sabes que yo vivo como dos vidas. Porque desde ahí yo no he podido parar de pensar, o sea, yo cojo un verso de la Biblia y lo leo, José Luis lo lee. Inmediatamente la otra mente me dice, eso no es así, esto es así. Por eso es que lo que yo digo nadie lo había dicho en 2000 años. Cosas que ni tú te imaginas. Pues, y yo tampoco, José Luis no se lo imagina, José Luis igual que tú, igualito, carnal como tú. Y que no entiende como tú. El problema o la bendición que yo tengo es que cuando yo leo, pues yo no entiendo, dice, pero en los postreros tiempos muchos se desviarán de la fe predicando doctrina de demonios. Yo eso por años lo leía, doctrina de demonios. ¿Y cómo se aprende eso? Entonces la otra mente me dice, fui yo mismo, José Luis. Yo fui quien enseñé la doctrina de demonios. Pero terminé con ellas en la cruz, pero ellos siguieron predicándola. Y si eso se predica después de la cruz, si usted se pone a sacar demonios y a creer en exorcismo después de la cruz, inmediatamente usted apostató de la fe. Pues esa voz es la que me habla a mí, la que me interpreta. Porque otro fenómeno de esto es que yo no, lo que yo enseño por año no contradice lo que yo enseño este año, pero si yo cotejara, si yo me sentara, déjame ver lo que yo vengo enseñando, no. Yo los calqueos míos, yo espero a veces una hora antes de venir aquí. ¿Y en qué yo espero? Porque yo digo, oye, déjame buscar Biblia, déjame ir a orar, déjame encerrarme en la oficina para elaborar mis estudios teológicos, déjame buscar un compendio bíblico manual escrito por todas estas recopilaciones. No, yo simplemente me quedo dormido para colmo. Yo agarro, mire que hasta un cojín que yo tengo así, yo a veces lo pongo porque me he dado en la cabeza con la Biblia. Porque me da un sueño increíble, entonces yo, como estoy esperando que me hablen, pero yo no estoy estudiando, yo lo que hago ahí, Señor, y yo llevo tantos años, ¿de qué yo voy a hablar ahora? ¿De qué? ¿Qué tema? Que ellos no sepan. Imagínate, ese es mi testimonio personal. Entonces yo lo que hago que me quedo así, a veces me da sueño y entonces son las 6:05 y no tengo nada. Y de momento me quedo así quietecito y de momento la misma mente esa me dice, mira, es necesario volver a repetir esta área porque ya se les olvidó. Pero lo vas a repetir, pero viene en otra gloria, porque ya las demás enseñanzas los han llevado ellos a otra gloria. Y lo van a apreciar aún, fíjate lo que me dice esa voz, aún los que piensan que lo saben, les va a venir bien la repetición. ¿Y es así? Pero yo vivo con ese personaje dentro de mí, es todo lo que puedo testificar y lo estoy diciendo delante de las cámaras, imagínate. O sea, que esto se queda evidente, yo no puedo cambiar esto. Mi testimonio es ese. Y oye lo que me pasó, yo quise evitar hablar de esto. Después de Venezuela, yo no voy a hablar más de eso. Porque las críticas tú sabes, la gente se burla. Tú no ves que hay gente por ahí muy inteligente. Dice que José Luis es qué. José Luis, que ahora dice que es Dios. Ese hombre está chiflado, chico, mire.
No, es que él no dice, es que la iglesia dice. Y que el libro dice. Y entonces eso a mí a veces me afecta. Tú sabes, cuando me encuentro con alguien que yo conozco que está en todo desacuerdo, y dice, ¿cómo no, José Luis? Déjate de eso, chico. ¿Cómo tú te vas a empaquetar la gente diciendo? Y es fuerte. Entonces yo, naturalmente, yo no dejo de creer eso, pero aunque sea, yo no voy a hablar más de eso. ¿Y sabes lo que me pasó? Que estuve 2 miércoles buscando calqueo y la mente de Cristo se me apagó. Y dije, anda, y eran las 6, eran las 6:30, y ya llegaban las 7 y yo venía para acá. Y entonces, pues, de momento, pues yo, José Luis, fue quien repetí una repeticióncita viejita y me bajaba de aquí. Y ustedes me veían que yo bajaba y seguía por ahí, atribulado. Me iba por ahí, me iba para mi casa, me acostaba todo peleando conmigo. ¿Qué? Pues ¿qué vas a transformar nuestros cuerpos? ¿Será eso que ya se acabó la predicación? Y parece que el Señor decía, es que tú me estás interviniendo, tú tienes que hablar quién tú eres en mí. Y mira, ya llevo los últimos 4 mensajes hablando de esto. Y ahí sí que me bajan ahora te doy información. Pero fuera de eso, me quedé seco. Sí, es como hace 2 o 3 años atrás que yo no me gustaba que me llamaran apóstol y que me reconocieran tanto. Y entonces yo tenía una lucha con eso tremendo. Porque pues la gente, tú sabes, la gente afecta a uno y más gente que uno ama cuando empiezan, mira, pero tanta cosa contigo, hasta te cantan y tú permites. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué sé yo que me están cantando? Imagínate. Y entonces yo buscaba estrategias mías de José Luis para evitar que me reconocieran. Y entonces después comencé a molestarme con los aplausos. Y ¿cómo hacer esto que yo suba y que no den tanto aplauso? ¿Cómo buscar algo? Si tiene que haber un tecnicismo para evitar eso. Yo pensando en las visitas. Porque las visitas llegan y dicen, ¿y qué es lo que usted tiene con este hombre? ¿Sabes? Es una idolatría. Muchos han pensado que es pura idolatría, tú sabes. Y entonces yo con una clase de lucha que tenía con eso y yo buscando cómo evitarlo. Y un día me acosté y oí esa voz que me dice, mientras siga peleando con esto, te lo voy a empeorar. Como quien dice, dura cosa te da cosas contra el aguijón. No pelees con esto. Porque mientras tú peleas con esto, me estás opacando a mí. Yo necesito un cuerpo para manifestarme a este mundo. Y te escojo a ti, entonces ahora me vas a pagar a mí. Y de ahí, no peleé más con eso. Pero no sabía que iba. Bueno, ¿y cuál es el propósito de confirmar la iglesia con su evangelio, según el mandamiento del Dios eterno? El misterio oculto, la predicación de Jesucristo. Porque aparte del fundamento, está la predicación del fundamento. Entonces la predicación de Jesucristo en mí es una predicación, pero es Jesucristo predicando, y de eso sí que yo estoy seguro. Porque nadie en este mundo puede predicar como yo predico si no tuviera Cristo en mí. Y no por la elocuencia, porque yo soy poco en letra, pero el corte, las ideas, la revelación, cómo Dios me saca eso debajo del verso donde nadie lo había. Imagínense, 2000 años y nadie se había imaginado. ¿Se le había ocurrido decir esto? 2000 años, con tanta gente inteligente, tanto teólogo, y ninguno se le ocurrió decir ni un 5% de lo que yo enseño. Entonces, ¿cuál es el propósito de este misterio de la predicación de Jesucristo? Confirmar la iglesia. ¿Sabe cuál era el propósito? Que Cristo se quedó sin cuerpo. Entonces él tenía que formar su iglesia de nuevo para ser cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Que se formó el cuerpo y la iglesia pidió cabeza. ¿Y cómo ustedes me pidieron cabeza? Diciéndome,
hablándome, tú eres, y ese Rafael que no me quite el guante de la cara todos los miércoles aquí, con todos los versos que sacaba siempre, decía, y yo decía, ay padre, ahora no solo lo tengo allá, lo tengo metido en el púlpito también. Pero gracias, oye, gracias a Dios porque la amada es buena. Muy agradecido de ustedes que estoy por todo lo que me han hecho, por todo lo que han dicho, porque me han ayudado a crecer. Por eso es que dice que los miembros y la cabeza trabajan mutuamente. Y dice también Pablo, dice, porque un miembro es pie, no puede menospreciarse con el brazo. O porque la oreja es más pequeña, no puede menospreciar un dedo. O porque cada miembro en particular va creciendo juntamente con la cabeza. Ahora nosotros tenemos un montón de bendecidos que han comido de esta comida. Mira, y son brazos y piernas, dedos, pero ¿tú dónde están? Fuera del cuerpo. Y tú sabes que yo no me explicaba por qué los que se van de aquí se secan. Y es que si usted se saca un brazo y lo saca del cuerpo, se va secando. Yo me he preguntado por qué estos bendecidos, que yo los amo, que yo a veces hablo de ellos y todo, pero yo, ¿cómo no voy a amar? Cristo no se puede negar a sí mismo. Uno no puede dejar de amar. Y más cuando es un bendecido. Y más cuando está alumbrado. ¿Cómo tú puedes rechazar a alguien que se fue de aquí y habló pestes y dijo y salió y de momento regresa? ¿Tú sabes el gozo que a ti te da cuando regresa alguien aquí? Se te olvida que te llamó hasta perro muerto. Porque los que son de este ministerio no guardan rencor. No tenemos que perdonar. Nosotros somos un perdón caminante. ¿Cómo tú rechazar a alguien? Imagínate que llegara un Abel Beita, mira, apóstol, o un Eladio Ramos, que Dios mío. ¿Tú sabes el gozo? Porque es porque, mira, nosotros como cuerpo estamos un poco mancos y nos faltan miembros que han estado aquí, que han sido alumbrados y después se van. Es como el que pierde un dedito, que usted ve cómo esconde la mano. ¿Tú has visto esta gente que a veces no tienen un brazo o lo tienen un ortopédico de ese así y te saludan como con vergüenza porque están usando algo artificial? Pues a nosotros nos duele porque se nos han ido personas que pertenecen aquí y que tarde o temprano, porque se secan. Una de las cosas del bendecido que mencioné que regresó, que llamaba para convencer a los demás, dice, oiga, me molesté tanto porque a todos los que llamé estaban plenamente convencidos de que el que estaba equivocado era yo. Y es que una vez tú comes de aquí y fuiste engendrado aquí, tú te puedes ir, te puedes ir. Te puedes ir y te va a pasar como Cristo le dijo a sus discípulos en el tiempo de la carne. Dice, mira maestro, están diciendo unas cosas por ahí en el código. Maestro, se están yendo. ¿Quieres irte tú también? Vete. Dice, pero si solo tú tienes palabras de vida eterna, pues quédate. Pero el cuerpo demanda sus miembros y yo estoy seguro que vamos a ver maravilla en los próximos años, porque tú sabes por qué ellos se van, por el trato que ustedes me dan a mí, por lo que ustedes creen de mí es que se van del ministerio, otros por cosas que ven que no debieran haber visto. Por eso es que Jesucristo lo dio su carne y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, arráncatelo. ¿Qué es mejor que estés en el reino sin un ojo que viendo con los dos? Hay gente que tienen ojito y no deben ver. Es que esto es un reino inconmovible. Entonces el propósito fue formarle cuerpo a la cabeza.
Pero qué bello cuando el cuerpo tiene la cabeza y trabajan unidos hacia un propósito. El propósito, cambiar al mundo. Oye, y estoy impresionado con Telegracia. Impresionado como esa señal está viajando. Y el que escucha esto y es escogido, mire, le da un mareíto, le da una cosita como que empieza. Mira esos teólogos como están cayendo, porque es que se oponen, pero como que leen. Ay, padre, ¿será que tiene razón? ¿Será que esto es verdad? Así que, bendecidos, los declaro reinando en vida. Diga, yo soy parte de la iglesia que ha sido confirmada, no por doctrinas de hombre, sino por el evangelio que nos dejó Pablo y la predicación de Jesucristo. Eso nos constituye en la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Jesucristo. Iglesia, a reinar en vida. Los músicos, por favor.